Estimados compañeros maestrandos, buenos días. Licenciado Pablo Alfredo González Sandoval, docente del curso de Normas Internacionales de Información Financiera. El día de hoy el Grupo A1 tiene el honor de presentarles el tema de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, tema contenido en la Norma Internacional de Contabilidad número 8. El equipo del Grupo A1 está conformado por las siguientes personas: Paola de León, su servidora, Diana Tubac, Wilber Estrada, Arturo Culajay y César Ramírez. El objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad número 8 es determinar criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. La NIC número 8 es aplicable en la selección y aplicación de políticas contables, contabilización de cambios en las políticas y estimaciones contables, así como la corrección de errores. Para el fácil entendimiento de la Norma Internacional de Contabilidad número 8, esta norma nos presenta algunas definiciones que son las siguientes. Políticas contables son principios, bases, reglas y procedimientos adoptados por una entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Las estimaciones contables son importes monetarios sujetos a incertidumbre en la medición. Esto quiere decir que son aproximaciones de valores monetarios que se incluyen en los estados financieros y que se utilizan cuando no hay medios precisos para medirlos. La aplicación retroactiva es aplicar una nueva política contable a transacciones. Esto quiere decir como que si siempre se hubiera aplicado esta política. Y la reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, la medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros como si un error no se hubiera cometido en periodos anteriores. Políticas contables. Selección y aplicación de políticas contables. Cuando una NIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIF concreta. En la NIF se establecen políticas contables sobre las que el IARS ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Sin embargo, la norma menciona que no es adecuado dejar de aplicar las NIF o dejar de corregir errores apoyándose en que el efecto no es significativo. Esto con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera de la entidad, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo. Las NIF se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. Las guías que sean parte integrante de la NIF serán de cumplimiento obligatorio. Continuando con el tema políticas contables, selección y aplicación de políticas contables. La norma nos menciona que en ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante y fiable. Relevante para las necesidades de la forma de decisiones económicas de los usuarios. Fiable, en el sentido de que los estados financieros, primero, presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Segundo, reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones y no simplemente su forma legal. Tercero, sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos. Y cuarto, que sean prudentes y estén completos en todos los extremos significativos. Políticas contables.
con el tema de uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Por ejemplo, tenemos el párrafo 29 de la NIC 16 para las distintas clases de propiedades, plantas y equipos, y el párrafo 72 de la NIC 38 para activos intangibles. Párrafo 14. La NIC 8 en su párrafo 14 habla sobre las razones por las cuales una entidad puede cambiar sus políticas contables, entre las cuales tenemos como una que sea obligatoria, porque alguna NIF lo requiere, o porque exista una modificación o se requiere de algún cambio en alguna NIF en específico. Hay que tomar en cuenta que la aplicación temprana de una NIF también es un cambio, por lo tanto es obligatorio. También puede darse de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir? De forma voluntaria únicamente es cuando la entidad se ve en la necesidad de mejorar su presentación de estados financieros. Esto con la intención de hacerla de una forma más fiable y relevante para que los usuarios puedan tener mejor información y que les ayude en la toma de decisiones. Sin ausencia, como dice acá en la presentación, sin ausencia de una NIF, una empresa aplica un pronunciamiento de un emisor distinto al YASB. Ese pronunciamiento también debe de considerarse como un cambio y de forma voluntaria. Ante la necesidad que los usuarios de los estados financieros tienen de hacer comparaciones entre sus estados financieros de un periodo a otro, la NIC 8 en su párrafo 15 nos indica que las políticas que se utilizan entre un periodo y otro deben de ser las mismas, exceptuando los casos que se cumple con lo que nos indica el párrafo 14, en los cuales nos habla sobre los cambios de política contable, la cual nos había mencionado por dos razones. Una, que alguna NIF en específico lo requiera o exista también un cambio en una NIF. Y dos, que sea de forma voluntaria por parte de la entidad, esto con la intención de poder presentar información más fiable y relevante para los usuarios de los estados financieros. Cuando hablamos de cambios de políticas contables, hablamos de circunstancias similares que han ocurrido en el pasado. Por lo tanto, la NIC 8 en su párrafo 16 nos indica que ante eventos que antes no habían sucedido o si habían sucedido no se consideraban materiales y que ahora lo podemos considerar material, debemos de aplicar políticas contables. Pero esto no constituye un cambio en una política contable, sino constituye una nueva política contable porque estas transacciones no se habían dado en el pasado, sino que son eventuales o derivados a las circunstancias. Por lo tanto, nosotros debemos de aplicar políticas contables nuevas y no debe de considerarse como un cambio en la política contable. Cuando nosotros hacemos cambios en políticas contables, debemos de hacer ajustes retroactivos. En cambio, la NIC 8 en su párrafo 17 nos indica que cuando una empresa decide adoptar por primera vez la política de revaluación de activos, debe seguir los lineamientos de la NIC 16, propiedad de planta y equipo, o de la NIC 38, activos intangibles. Esto en lugar de aplicar el tratamiento general de cambios en políticas contables según la NIC 8. ¿Esto qué significa en términos de aplicación? 1. Que no se debe de aplicar de forma retroactiva como generalmente nos indica los cambios en políticas contables según la NIC 8. Y 2. Esta se debe de aplicar de forma prospectiva, es decir, se debe aplicar a partir del momento en que se adopta la política de revaluación de activos, de allí en adelante. Aplicación de los cambios en políticas contables. La entidad realizará un cambio en una política contable derivado a la aplicación de una NIF o de forma voluntaria, ya sea por la aplicación de una NIF o de forma voluntaria. El cambio lo deberá realizar retroactivamente. Debemos de tomar en cuenta que la aplicación anticipada de una NIF no se considera como voluntario. La entidad, al
colocar o hacer un cambio en sus políticas contables, deberá contabilizar y revelar el cambio como un cambio voluntario de una política contable. Aplicación retroactiva. Cuando un cambio en una política contable se aplique retroactivamente, de acuerdo, la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado y revelará información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo. Esto con el fin de que si la nueva política contable se hubiese estado aplicando desde siempre. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. El efecto usualmente afecta las ganancias acumuladas. Información a revelar. En el párrafo 28, la norma nos habla sobre la aplicación por primera vez de una NIF tenga efecto en el periodo corriente o en algún anterior. Salvo que sea impracticable, se debe determinar el importe del ajuste o bien pudiera tener efecto en periodos futuros. La entidad debe de revelar el título de la NIF, los cambios en las políticas contables, la naturaleza en sí de estas políticas contables, una descripción de las disposiciones transitorias y las disposiciones transitorias que puedan tener efecto en periodos futuros y el importe del ajuste relativo de periodos anteriores presentados. También en la medida en que ésta sea practicable el ajuste para cada partida del estado financiero que se vea afectado y si la NIC 33 de ganancias por acciones es aplicable a la entidad. También debe de revelar el importe relativo del ajuste a periodos anteriores presentados en la medida que sean practicables y la aplicación retroactiva exigida en los apartados A y B del párrafo 19 que habla sobre las aplicaciones de los cambios en las políticas contables. La norma en su párrafo 29 nos habla cuando surja un cambio voluntario en una política contable y tenga efecto en el periodo corriente o en algún anterior, tendrá efecto en ese periodo, excepto que éste sea impracticable. Se debe determinar el importe del ajuste o bien si tiene efecto sobre periodos futuros. La entidad entonces debe de revelar la naturaleza del cambio de la política contable, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y relevante para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado en la medida en que sea practicable el importe del ajuste. El importe del ajuste es también relativo a periodos anteriores presentados en la medida que sea practicable. Y si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en particular o periodos anteriores presentados. La NIC 8 en su párrafo 30 nos hace mención que cuando una entidad no ha aplicado una nueva NIF que habiendo sido emitida pero que todavía no entra en vigor, debe de revelar este hecho y dar información relevante, conocida o razonablemente estimada para evaluar el posible impacto que la aplicación de esta nueva NIF tendrá sobre los estados financieros de la entidad cuando ésta se aplique por primera vez. La NIC 8 en su párrafo 31 nos hace mención qué información se debe de revelar para que se pueda cumplir el párrafo 30. Entre ellos está el título de la nueva NIF, la naturaleza del cambio o cambios inminentes en las políticas contables, la fecha en la cual es obligatoria la aplicación de la NIF y la fecha en la cual se tiene previsto aplicar la NIF por primera vez y una explicación del impacto esperado. Y si el impacto fuera desconocido o no pudiera ser estimado razonablemente, una declaración al efecto. Legislación aplicable para la NIC 8. Esta norma está respaldada por el Código Comercio de Guatemala, las resoluciones del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala y en ciertos casos por algunos criterios específicos emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria. Número 1. El Código de Comercio de Guatemala en su artículo 368 establece que los comerciantes deben llevar su contabilidad de manera organizada
conforme al sistema de partida doble y utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados. Número 2. La resolución del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, el CCPAG, en diciembre de 2007 adoptó la NIF como los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Y 3. El criterio tributario SAT número 8-2018, emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria. Este aborda aspectos relacionados con las reevaluaciones de activos y su tratamiento fiscal, el cual tiene implicaciones directas en la aplicación de la NIF 8, especialmente en lo referente a cambios en estimaciones contables y corrección de errores. Para terminar con nuestra presentación, encontraremos una infografía acerca de la NIF 8, un pequeño resumen donde encontraremos temas sobre su objetivo, el alcance, algunas definiciones, estimaciones contables, tipos de estimaciones, cambio en estimaciones contables, errores y los tipos de errores. Gracias por su atención, estimados compañeros.